Buenas tardes a todos. Primero agradecerles por haber tenido la amabilidad de asistir en estos tiempos, que es la presencia lo más importante. Y segundo punto, sobre el tema que vamos a ver. El tema que hemos visto, pero antes de eso, como les dije, darle la bienvenida, y la mecánica va a ser lo siguiente: voy a exponer de 15 a 20 minutos. Luego se abre la exposición para preguntas y comentarios y debate. Aproximadamente unos 40 minutos, estaremos en una hora, hora y media, depende del gusto de la conversa. Es un conversatorio y les agradezco a todos ustedes, les digo, esta invitación. Y entonces este tema nos llama la atención: ¿por qué los pobres apoyan a los ricos? De alguna manera, antes los políticos decían contra las trincas, contra los pelucones, y los populistas utilizaban eso más para ganarse el voto de los pobres. Velasco Ibarra, Abdalá Bucaram, hasta Correa. Pero estos últimos tiempos eso ya no pega, o al menos se cree que ya no pega, porque lo que han ganado esos últimos 8 años o 6 años ha sido ya no los representantes de los ricos, de los empresarios. Ya lo que han hecho es la clase pudiente económica de lazos directos. Ellos son los que han manejado ya las riendas del Estado. Por ejemplo, en un tiempo de León Febres Cordero. León Febres Cordero era empleado de Molinera y empleado de Noboa, de la abuela del actual presidente de la República. Entonces, de alguna manera sí tenían los ricachones la clase pudiente, pero eran de forma indirecta. Ahora es de forma más directa. Es decir, votamos por Lazo, un banquero. Después se votó por Daniel Noboa, una de las familias más acaudaladas del país. Entonces, y tiene esto en la provincia de Loja, sí que llama la atención. Yo estaba viendo el resultado de estas elecciones. En el 2021, Guillermo Lazo, aquí al menos en la ciudad, gana con el 76.30%. En el 2025, el 9 de mayo, Daniel Noboa gana con el más del 64% de las elecciones. Entonces, ¿qué está pasando esto? También en la consulta popular, por ejemplo, en la del 2025, casi en Loja, en la ciudad de Loja, gana con el 60%. Claro que a nivel nacional estas cifras son contrarias. Pero ¿por qué sucede esto? Y voy a decir lo siguiente. En primer lugar, las ideas que tenemos nosotros, y aunque no hay una polémica todavía en el término o concepto de ideología, porque dicen ideología como que son ideas falsas, pero lo utilizaré desde la perspectiva, desde el lado de qué concepción tenemos del mundo nosotros, qué opinión tenemos del mundo, qué nos parece tal cosa. Entonces yo voy a utilizar más bien desde ese punto de vista el término ideología, apartándome un poco de ese debate de la definición filosófica. Y estas ideas, ¿por qué las tenemos nosotros? ¿Por qué tenemos tales ideas? ¿Serán propias? ¿Serán muy propias de nosotros esas ideas que tenemos? Esas concepciones del mundo, de la sociedad. Y voy a hablar, por ejemplo, qué ideas están más arraigadas. Y en el tema social, por ejemplo, la idea de ricos y pobres. Todos vemos que hay ricos y pobres, que hay proletarios o burgueses, pero depende de la concepción o el punto de vista que le demos. Para muchos esto será normal, para muchos es parte de la naturaleza, lo inmutable, lo natural, y así ha sido, así pasará y así ha sido siempre. Y para otros incluso esto será justo y justificado también. Pero si ponemos desde otro punto de vista, diremos, no, aquí hay clases sociales,
aquí la riqueza es resultado de la explotación, diremos así. Pero desde el otro punto de vista incluso dirán, aquí no hay clases sociales. Aquí la estructura de riqueza no significa que hizo riqueza en base a la explotación del otro, sino que la hizo en base a qué? En base a su trabajo, a su esfuerzo personal. Y entonces asoman esos mitos. Y ahí es donde ya nos chocamos, porque ya se trata no de cuestionar las estructuras sociales de clases sociales o la estructura económica, sino se ve la posición de ascender socialmente. Entonces, en el ascenso social, tú ya no eres pobre porque hay una estructura económica injusta. Tú ya no eres pobre porque la riqueza la acapara un sector reducido de la sociedad o del país. Sino tú eres pobre porque eres holgazán, porque eres vago. Incluso yo no llego a tener dinero. ¿Yo voy a llegar a tener dinero? Sí. Entonces cuando decimos, todos son potencialmente de llegar a tener dinero. Es cuestión de que tú emprendas, de que tú te pongas tu negocio. Entonces ya la situación no se ve como estructura, sino como una cuestión de individualidad de cada persona que puede hacer. Yo soy el emprendedor. Y entonces ahí es lo que viene lo siguiente. Es que, como les dije, ya no se ve la siéntate, Boris. Así, Sí. No, ya me acomodo ya, ¿qué pasa? Ah, ya pensé que estaban. Sí. Sí. Sigue nomás, esperamos. Voy a quitar esto para poder sentarme aquí. Cuidado Mucha el tecnología, oye, ustedes. ¿Cuánto ha ido? Ya, ahí fue. Ahora tengo espacio ahí. perdón. Tenemos un ratito. Sí, bueno, entonces yo lo que les decía, en esta cuestión de que él ya no lo ve como una cuestión social o de estructura económica, sino como una cuestión de autosuficiente. O sea, yo soy pobre porque no me esforcé lo suficiente. Yo soy pobre porque tengo mala suerte. Yo soy pobre porque me falta liderazgo. Soy salado. Soy salado. Entonces, esto viene como una ideología y fíjense que ahí viene el individuo que ya ha caído en esta ideología, él se cree autosuficiente. Y dice, yo no necesito ayuda del Estado. Esos bonos son de los pobres. Entonces, según él, no quiere depender de nadie. Pero bueno, vamos a ver cuando esta ideología burguesa ya es muy individualista, a veces se tropieza. Porque como hemos visto, muchos de ustedes creen que pueden salir. Y ahora el desempleo ya no se le llama desempleo. Se le llama emprendedor. Es una manera, es un sofisma, es una manera muy elegante de decir que está hecho a pedazos, pero que puede llegar. Y que incluso ya no hay artesanos ni pequeños, son emprendedores. Pero tras de esa filosofía del emprendedor, ¿qué esconde? Esconde la teoría de que puede ascender socialmente, poco a poco avanzar. Y entonces ahí asoman los mitos de que Jeff Bezos, de que Zuckerberg empezaron en un garaje. Y le apuntan a ellos todavía. Bill Gates empezaron en un garaje. Y de ahí comienzan que ellos se creen parte de ese club de ricos, de millonarios. Es una influencia muy, muy terrible esto del emprendedurismo. Aparte de eso, que se comulga con los libros de autoayuda. Que le dicen, tú puedes ser poderoso, tú puedes serlo, tú avanza más. La triste realidad, y aquí hay Ban Jung Han, cuando te habla,
dice que estos libros, por ejemplo, cuando tú crees en tu propia, porque esa sería una fantasía, un mito, pero te chocas con la realidad, y esto se hace mucho ilusionar estos libros, que llegas a la desilusión, y en la desilusión llega la depresión, y entonces la gente le exigen mucho, que puede avanzar a mucho, y cae en la depresión. No solo en la depresión, sino que incluso muchos de ellos caen endeudados, porque el sistema es tan terrible que, por ejemplo, el capitalismo al desempleado o al pequeño productor lo atrapa. Frente al este tenemos monopolios, tenemos oligopolios, tenemos grandes empresas que controlan el mercado, y que no está virgen el mercado ahí para cualquier cosa, y que incluso está controlado el mercado de las materias primas. Pero más allá también tenemos que hay otro tipo de tentáculo del sistema capitalista, que es el sistema financiero, son los préstamos. Entonces la mayoría de los negocios que ronda lo hace con préstamos y a veces de intereses, poco a poco. Y entonces el que creía en esta ideología de la autosuficiencia, del emprendedurismo, termina peor que antes. Y aunque su realidad económica y su realidad material no ha funcionado, él ideológicamente se cree que es de otra clase. Y al creerse de otra clase, él asume. Y cuando se asume que es parte de otra clase él, ¿qué pasa? Aunque no lo sea materialmente, él piensa que algún día llegará a ocupar esos espacios. Y cuando dice que va a llegar a ocupar esos espacios, asume los miedos, asume las ideas de la clase dominante. Y al asumir las ideas de la clase dominante, él comienza a defender. Incluso yo decía alguna vez, por ejemplo, había un señor que ilustraba zapatos aquí en la 10 de agosto y decía que él no quiere ser como Venezuela. Y no voy a discutir sobre el tema de Venezuela. Solo voy a discutir cómo está tan impregnada esta ideología de la clase dominante. Cuando él decía, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿usted tiene casa? No tiene casa. ¿Usted tiene jubilación? No tengo jubilación. ¿Sus hijos estudiaron? No estudiaron. ¿Cuánto gana más o menos? Entre 200 a 250. Y yo arriendo solo 2 piezas, decía. Hay un señor en el Parque Central que reparte pasteles y anda en una bicicleta. Y decía que él había votado por Lazo y que había votado por Noboa. ¿Y por qué usted votó por él? Es que para que no ven el comunismo. Pero yo entendía que el comunismo es la amenaza a quienes tienen propiedad, no a quienes no tienen propiedad. Pero ¿a qué te refieres con propiedad? Porque cualquiera puede entender, porque entendemos que también son muchos puntos de vista que pueden estar echando. ¿A qué te refieres con propiedad? A la propiedad capitalista, incluso a una propiedad que tú, que por ejemplo, ¿qué pasa? Pasa por acá, ve. Doctor. Muy buenas tardes. Los caballeros de la mesa redonda aquí estamos. bueno, para ir avanzando. Entonces yo cuando me refiero a propiedad, incluso si me referimos a propiedad capitalista, aquí no tenemos nadie en propiedad capitalista. Y ahí hay que hacer un paréntesis. Porque nosotros creemos que el tener una casa, que el tener un vehículo, o que el tener un terreno, ya eres capitalista. Pero es que por eso la gente no lo eres. La gente entiende eso, que le van a quitar su casa, pero que no le van a quitar la eres. escoba, pero que incluso le van a quitar el desde ese plato. punto de vista no es capitalista, porque el capitalista es el que es dueño de un medio de producción y genera ganancia. Pero ¿cómo vas a creer que va a ser capitalista alguien que está sobreviviendo? Y déjalo sin empleo. 5 meses, literalmente está en la calle, está en la vereda. Entonces él aunque es de clase media baja o clase pobre, pero él cree que está en la cima también. Esa es parte de la... Yo cuando me refiero aquí a los pobres, ¿cierto? Pero sería clase media que también tiene esa ideología, que porque cree que tiene su cierta posición de bienes,
él ya se cree parte de la clase capitalista. Pero bueno, yo lo que me iba a lo siguiente en eso, regresa al punto, es que la gente pobre no tiene ninguna propiedad, pero él tiene miedo a perder propiedades. Tiene miedo a perder, es como decir, oye, cuídame esta casa. ¿Y por qué cuídamela? Porque esa va a ser mía. Pero ahí juega un papel fundamental la ilusión que le genera el sistema. Y él, aunque materialmente, repito, sea pobre, se cree parte del club de los millonarios. Y entonces llega tanto a la dominación que le han hecho creer que él es parte de ese club de millonarios. Y entonces avanzado mucho eso. Hay otro punto también que aquí creo que es interesante ver con ustedes. Es que parte de la ideología también capitalista, o sea, lo que se repite, es que le dicen que lo público no sirve. Como el neoliberalismo ha llegado tanto, le han dicho el estado de bienestar social, que significaba universidad, escuelas, colegios públicos, que significaba seguridad social, que significaba salud pública, que significaba obra pública, que significaba empresas públicas. Eso dice que ahora eso es gasto. Que eso, además, nadie tiene que estar recibiendo eso gratis. Y yo no entiendo de gratis porque todos pagan impuestos. Pero bueno, ese ataque a lo público viene desde esa ideología neoliberal a ultranza y de desaparecer lo público. Entonces muchos, por ejemplo, como Milei, al estado de bienestar social, que no es comunismo y que es parte de estados capitalistas, le llaman comunismo. Y entonces la gente ha asumido esas ideas y aunque ella sea perjudicada, al no tener salud, al no tener educación, al no tener universidad, está contenta con que haya los recortes presupuestarios, con que despidan a la gente. Y vamos a ver los mecanismos de esta ideología. ¿Cómo se reparte esta idea? Porque es interesante también, Althusser habla de los aparatos ideológicos del Estado. El primer, fundamentalmente, donde adquirimos nosotros estas ideas, las adquirimos en la familia. Son nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros tíos, nuestro círculo incluso de vecinos, los que nos dan las ideas. Pero después la cuestión que moldea esas ideas es la escuela. En la escuela se dan cuenta que no es tanto así de generar ideas, sino de una forma de repetir, de obediencia, o de memorizar y de obediencia, y de sumisión a la autoridad. Yo estaba en la escuela, recuerdo que me hacían marchar. ¿Por qué te hacen marchar? Porque decía que con solo la mano tú puedes decir a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y nada más. Y ya cuando son adultos, vota por tal, o si sale al cuartel, dispara por tal, mata a tal. Es una cultura de obediencia, pero también una cultura de reflexión. Pero también ahí vas a encontrar de competencia. La escuela y el colegio son de competencia. No es que sales ahí, terminas el colegio, terminas la escuela. ¿En qué ha servido tantos años de eso? Pero ojo, la escuela y el colegio son controlados por el Estado. Las universidades, los posgrados. Pero también encontramos luego los grandes medios de comunicación y que tienen vínculos con los grupos económicos. Ellos están reprisando cada rato. Por ejemplo, en la mañana escuché un medio de comunicación, decía, ¿quiénes salen a marchar? Los mismos de siempre. ¿Y qué son los mismos de siempre? ¿Y por qué no dicen, ¿quiénes alaban al gobierno? Los mismos de siempre. ¿Quiénes están con las medidas económicas antipopulares? Los mismos de siempre. Bueno, entonces tenemos eso. Y ahora se suma las redes sociales. Y en las redes sociales están los fake news, está la posverdad, que incluso ahora tú puedes inventarte noticias con inteligencia artificial, o incluso con la saturación de información, con memes. Y esto ha logrado incluso los algoritmos
que si tú buscaste de una cosa, te salga solo de ese tema y no encuentres discusión del otro lado. Pero ya no tienes ni que buscar, te escuchan. Te escuchan y te sale lo que vos estás hablando con el otro, ya te sale después. Sí, pero es cierto eso, pero tienden a polarizarte, es decir, porque tú generalmente cuando hablas así, siempre vas a encontrar a alguien que no piensa igual que tú. Ya. Pero Sí. en los algoritmos siempre te sale hasta amigos, hasta la propaganda, siempre del mismo tema Sí. y de la misma temática que tiende a polarizarte y a cegarte. La burbuja digital. Ya. Sí. A la conveniencia de ellos. Entonces, Ya. ¿qué pasa? Aquí han encontrado, por ejemplo, varios grupos polarizados de odiadores, ¿no es cierto? Que tienen para todas las respuestas. Entonces, ahí tenemos como les digo, estos mecanismos de la ideología. Pero ¿en qué termina luego? También hay otra teoría, y que hay un autor brasileño, José de Souza, que él habla porque también hay una cuestión emocional, no solo ideológica. No solo ideológica. Ya nos hablaba, hay un autor en la segunda del nazismo. Son emociones también. O sea, nosotros no solo pensamos por conocimiento o desconocimiento, sino también por emociones. Y las emociones, por ejemplo, lo que hablan, porque un pobre, para él todo el tiempo es humillación. Y si le acompañamos con prejuicios de raza, entonces vamos a ver que aquí se ha utilizado chivos expiatorios. Por ejemplo, a la gran crisis que había en Alemania, previa al nazismo, ¿qué le decían? Que son los gitanos, que son los judíos, que ellos son los que perjudican a la Alemania. Ahora, actualmente, ¿qué dice? Que son, por ejemplo, en países europeos o en Estados Unidos, que son los migrantes, los que causantes de la miseria. No es el sistema económico, no es la acaparación de riqueza, no es la explotación. Son los inmigrantes. Y aquí también nos se acuerdan un tiempo, son los venezolanos, Peruanos antes. peruanos. Claro. Entonces, siempre se echa la culpa al otro. Y ahora se echa la culpa al más pobre. Y el más pobre va acompañado, por ejemplo, de racismo. ¿A qué voy? A que tú, cuando hablan de corrupción o de criminalidad, no te refieres tú, por ejemplo, a los paraísos fiscales. No te refieres tú a la gente que exporta, importa grande. O a los pelucones, como se dice a la gente. Por ejemplo, ¿quién habla ahorita de Proge? Pero entonces, el fito, el etro, el otro. Y no estoy diciendo que no sea. Pero nos ponen el complejo de el clasismo, la xenofobia frente a eso. Incluso el hecho de ser pobre ya te hace ser delincuente. Lo que pasó con las Malvinas, por ejemplo, no es un hecho aislado. O sea, ellos, sin necesidad de pruebas, la gente ya los acusó de que son delincuentes. Por el color de la piel. Y con eso está justificado todo. Están las matanzas. ¿Y a qué voy con esto? El sistema ha sido tan hábil de trasladar a que la gente no cuestione el sistema, no cuestione la estructura económica, no cuestione cómo se acumula la riqueza, no cuestione el poder económico, el poder político, sino que se vote contra los más pobres. Y ahí vean, entonces viene una cuestión también de clase, porque el que es menos pobre, al tener chivos expiatorios, se lanza contra el menos pobre, el más pobre que él. Es él. Porque ahí se siente con poder, pues. Pero ahí viene una cosa psicológica, según algunos autores. Se siente con poder porque él está humillado permanentemente, ¿no es cierto? En su trabajo, en la escuela, está marginado. Pero yo, al sentirme frente al otro, o sea, me siento bien. Como por ejemplo alguien que es vendedor ambulante y llega a ser por A o B policía municipal. Se siente mejor que el otro. Más. Más. Se siente más.
Pero Ya eso, se superó. sí. Claro, como así Entonces dice, dice, yo llegué a Dios tener puede un terreno, y dice, yo soy más blanquito que vos. ¿No es cierto? Entonces, esta falta de seguridad de él mismo, falta de dignidad, le hace que busque por medio de eso. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque si se han dado cuenta que los sujetos, las personas ahora están atomizadas, aisladas. Ya no hay sindicatos, ya no hay asociación. Por ejemplo, antes había asociaciones de vivienda. Me faltaba casa y ya nos uníamos en una cooperativa, en una asociación. Y ahora si te falta casa, tú vete solito cómo lo haces. Ya no hay, si la universidad tampoco, ya entonces la persona está totalmente individualizada. Y le hace que explote por ahí porque él, como dice este autor de Sousa, necesita cierta dignidad. Y la dignidad la expresa a través de esa prepotencia frente al otro más pobre. ¿Cómo te expresas tú, por ejemplo, que en Estados Unidos el migrante apoya a Trump y para que lo saquen a otro migrante? Y el migrante que tuvo antecedentes ilegales y luego se legalizó, lo critica al migrante ilegal. Y que es de Latinoamérica mismo. ¿Cómo explicarse eso? Porque en sí hay una falta de autoestima de la clase pobre. Y entonces, el de la clase pobre vendría a ser como ese síntoma que ya lo hemos comentado con ustedes, de doña Florinda, que vive en un barrio, ¿no es cierto? O en la vecindad del Chavo. Sí. Y ella vive arrendando. Ella vive en las mismas condiciones que don Ramón. En las mismas condiciones. Pero ella, vamos, no te juntes con esa chusma. Pero vive en el mismo barrio, en la misma vecindad y tiene las mismas circunstancias. Ustedes explicarán por qué se da eso. ¿Por qué? Quizás la explicación es que la alienación, pero también la cuestión emocional, la cuestión ¿qué les digo yo? De este emocional, porque ella con ese hecho de decir no te juntes con esta chusma, ella ya se cree mejor. Entonces, esa falta de autoestima lo hace burlándose o despreciando a los demás. Igual miren como Django. Sí. Igual, por ejemplo, ¿quién no ha visto la película de Django? ¿No es cierto? Django era el mayordomo. Ahí había el mayordomo negro. ¿Puedo mover esto? Sí. Ahí está. Sí. Ahí véale un poquito. Ya. O acá, esto está. Bueno, ya. Ya. Django era el mayordomo, ¿no es cierto? Y cuando otro se quiere subir al caballo, otro negro, igual que él, le dice, no te subas. Porque él se cree superior defendiendo a su amo. Hay una falta de autoestima. Y esa falta de autoestima viene a veces de varios factores. Desconocimiento, falta de autoestima. Porque lo primero que nos quitan a nosotros, la clase dominante, es la autoestima. Tú no sirves para nada, tú eres incivilizado. Y para sobrevivir uno tiene que blanquearse. Si no te blanqueas, y cuando yo digo blanquearse es querer parecer de la clase dominante. O tener los valores de la clase dominante. Porque si no, no eres nada. Pues la ropa empieza. Sí, yo digo ahora los celulares, los selfies y todo eso. Fíjate que tiene una cuestión de fingir lo que no tienes o lo que no estás. Es una apariencia. Entonces, todas estas circunstancias, yo que he puesto aquí, es para decirles de que este es el antecedente de por qué, aunque no está completamente explicado, porque lo que estoy diciendo es una hipótesis y faltaría más tiempo y más investigación sobre todo para decirles por qué, por eso votan los pobres por los ricos, porque saben que incluso es en contra de sus propios intereses, pero ellos se sienten algo en tremenda humillación. O sea, ya llegamos a un nivel de ¿por qué votaron por Milei? ¿Por qué votaron por Trump?
¿Por qué votaron por Novoa? Y también puede ser la otra, que yo también me atrevería, pero quería darle un toque más diferente. La inundación brutal de fake news. La posverdad. Por ejemplo, la posverdad que ha hecho, que es parte del posmodernismo, pero el posmodernismo de la derecha sería la posverdad, es que ya dice, tu verdad, mi verdad. No nosotros deberíamos entender que hay una sola verdad y que debe haber la lucha por la verdad, no por puntos de vista diferentes. Si esto es, para discutir si esto es mesa o no es mesa, lo primero tendrías que saber el concepto de qué es mesa. Porque a alguien se le podría ocurrir que esto es silleta. Y bajo la lógica de que mi verdad, tu verdad, entonces aceptamos que esto es silleta. Y que esto de aquí es teléfono. Porque todo es relativo. Porque todo es relativo. Entonces, este relativismo que lo vino del posmodernismo, se trasladó a la posverdad. Y entonces ya no importa ahora. Ya no importa cuestionar porque cada cual tiene su verdad. Y de ahí vienen las teorías negacionistas de la ciencia. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que podemos debatir en la ciencia y que no todo lo que dice la ciencia es verdad. Y además el concepto de ciencia es que la ciencia es un conocimiento limitado y cambiante. Y en base a la investigación. La ciencia no es un dogma tampoco. Pero muchos, por ejemplo, hablan de la Tierra es plana y sin pruebas. ¿No es cierto? Muchos hablan, por ejemplo, de Trump, que de Trump hay un estado profundo y que él está contra las élites. Aquí, por ejemplo, en Ecuador, que en Novoa le hacen sabotajes y que una raposa se ha puesto en una hidroeléctrica, en una turbina. Nadie probó nada, nadie dijo nada, ni nadie le cuestionó y todo el mundo aceptó. O sea, también vivimos la época de las mentiras. Y de las mentiras, ahora que le llaman narrativas. Entonces, yo creo que también es eso. Es una cuestión de dominación, creo que ya más brutal, más grave. Y la dominación violenta sí se da. Pero ellos requieren de una dominación ideológica. Y esta dominación ideológica es la que más rédito les da. Porque y aquí voy a hablar con Byung Han que dice, ahora te seduce. Nos seduces. Pero para terminar en este punto de la ideología, un punto básico de la ideología es que las cosas, primero para ellos no cambian. No cambia nada. Son conservadores. Es natural. El pobre es pobre porque es pobre. Y en el método también. No hay que preguntar, no hay que razonar, no hay que cuestionar. Solo hay que obedecer, hay que someterse, hay que repetir, hay que memorizar. Dirán ustedes al concluir la primera parte, ¿qué hacer frente a esto? Nosotros le llamaríamos conciencia de clase, pero en estos tiempos también hay que ser bien realistas. Está bien complicado eso, una dominación ideológica, el control de los medios. ¿Y quién profundiza? ¿Quién profundiza? Por ejemplo, para tener conocimiento hay que profundizar. Porque la gente que no tiene conocimiento, por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad, tengo un dolor por acá, y yo creo que es de la pierna, pero puede ser de un nervio ciático, y que está en la espalda. Pero si no tengo conocimiento, estaré dándole lo mismo. Sin conocimiento de las causas, de los orígenes, no vamos a ningún lado. Yo creo que por esto era importante, y al terminar, aquí seguirá ganando un Novoa, seguirá ganando un Lazo, seguirán ganando las ideas que van contra nosotros mismos, que generan desempleo, que generan explotación laboral, que van contra el medio ambiente, contra la naturaleza, y aplaudimos. Porque se me olvida este punto, creo que es importante, lo que se ha generado es la polarización y el odio. Es un punto bastante álgido esto. La derecha recurre
al odio. Entonces, por odio a Correa, y no estamos defendiendo a la Correa, nosotros fuimos críticos, pero por sentido común Correa se fue hace 8 años. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Por sentido común, ¿por qué no criticamos el gobierno de Lasso y el de Moreno? ¿Y por qué nos centramos allá? Si fuéramos objetivos, criticáramos los actos de corrupción de Correa, de Lasso, de Moreno y de Noboa. Pero solo se enfocan en eso. Y parece que ese rédito viene de los prejuicios. Ese prejuicio que ya estaba antes de Correa. Esos prejuicios racistas, esos prejuicios anticomunistas, se van modernizando. Porque mucha gente le llama a Correa, por ejemplo, socialista, sin saber qué es socialismo. Y entonces apega a mucha gente eso. Y entonces, con tal de que no venga el socialismo, que es pobreza, que es miseria, es preferible estar como ahora estamos. Y si vamos a ver las cifras objetivamente, nosotros estamos en la lista de los países con desnutrición infantil. Estamos en la lista de los países con más violencia en el mundo, en el 3º o 4º lugar. No estamos en una cosa mejor. ¿Y por qué? Los más endeudados. Entonces, el país más endeudado. Pero ¿por qué esta especie de odio ha llevado al fanatismo? Porque el fanatismo te evita cuestionar. El solo yo de decirte, oye Boris, ¿por qué te has puesto esa ropa? Este es mi enemigo. Y si te cuestiono más, te voy a matar. No me provoques. No, o sea, sí llegamos a ese punto. O sea, pues solo preguntar y es un acto de deslealtad para el fanático. ¿Cómo lo llevaron a este fanático? Es que preguntar es dudar de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo llevaron al fanático a creer que porque cuestionas a Correa eres correísta? Y es más, te tilda de correísta sin tener ninguna prueba de que eres correísta. Entonces, en este país, los grandes medios de comunicación también han convertido, si se dan cuenta, que antes te engañaban por más salud, por más educación, por más vivienda. O sea, sí te engañaba, pero ahora te engañan por el odio. No solo por lo que quieres, sino por lo que no quieres. Entonces, y vas a ver, ¿por qué votaron por Noboa con una tremenda crisis eléctrica? ¿Por qué votaron por Noboa sabiendo que ya le quitó $1.000 millones el primer año de su gobierno a la salud y que no funcionaba? Que tenía un país más violento y que no solucionaba. Y justificarán y seguirán justificando. Esto también es otra lacra que ha salido en el país. El fanatismo y en el mundo. Y este fanatismo también tiene que ver con esta cuestión del orgullo, de la baja autoestima. Porque generalmente, por ejemplo, en esa lucha contra el crimen, no es una lucha contra el crimen contra la clase pudiente o la del cuello blanco, sino contra los sectores populares y marginales. Entonces, yo creo que el mensaje final de esto es, los felicito a ustedes por estar aquí, pero es reflexionar, es tener sentido crítico, el saber por qué y qué hacer. Tal vez seamos una minoría ahora, pero esto va a ir de poco a poco, avanzando. Tenemos que hacer algo y yo les dejo la palabra a ustedes para cualquier pregunta, para cualquier inquietud o para cualquier comentario. La cuestión es conversar entre nosotros y hacerlo ahí. Muchas gracias. Yo tenía algunas cuestiones. Yo creo que este programa no es nuevo, para nada es nuevo. Y nosotros desde nuestro enfoque marxista, de alguna manera, es la cuestión puntual, es la del trabajo. Porque esa es la lucha, ¿sí?, entre el explotador y el explotado. A la final, ese es el meollo del asunto. Entonces, cuando se quiere romper esas relaciones de explotación, ¿sí?, a macro, ¿qué se requiere? Se requiere del Estado. Y en la vida real requiere de la policía para imponer las jornadas horarias, para imponer el tipo de trabajos. Y si alguien quiere salirse de esa situación, ¿qué hay que hacer? Pues hay que meterlo a la cárcel, hay que judicializarlo. Y eso ha sido toda la vida. Y eso que ahora nos admira de que, ¿cómo así? En Alemania, por ejemplo,
en Alemania, cómo hacía en Argentina, eligen a cualquier individuo que va en contra de sus intereses. Yo estaba revisando, por ejemplo, hoy sobre el estado de bienestar. Estado de bienestar es que tengas estabilidad laboral, 8 horas, que tengas seguridad social, que tengas cesantía. Es el estado de bienestar. Actualmente Alemania está gobernado por 2 fuerzas ultraderechistas, las cuales van a eliminar definitivamente la seguridad social. Y para que tengan una idea ustedes, yo sé que es mucho dinero, sí, pero ellos tienen proyectado hasta el 2030 reducir del gasto de salud, sí, y de pensiones 38.000 millones de dólares. Solo el próximo año van a bajar 20.000 millones de dólares. ¿Ya? Y todo ese dinero ¿hacia dónde va a ir? Hacia gasto de defensa. Pero ¿cómo la gente puede elegir ese tipo de gobiernos? ¿Cómo puedes elegir a alguien que te destruya los glaciales, como es Milei, o que te destruya toda la parte de seguro social y de estado de bienestar? ¿Cómo puede ser que en Brasil eligieron a un Bolsonaro para que destruya toda la parte de la Amazonía? ¿Cómo puede ser eso? Sí, pues eso es lo que hace mucho tiempo lo dijo Antonio Gramsci, que es la hegemonía. ¿Cómo logras meter las ideas de los poderosos como intereses propios? Y aquí pasa a diario. Oye, al heladero lo encuentras defendiendo el riesgo país. ¿Qué significa riesgo país? Pues riesgo país significa menos recursos para hospitales y más dinero para pagar a la banca internacional. Pero la gente defiende eso. No, es que ya el riesgo... Y se creen intelectuales. Y entonces, ¿por qué ha pasado eso? Porque ahí, ya lo decía Gramsci, requieres no solo la fuerza coercitiva, la violencia del Estado con policía, ¿sí? Requieres la dominación cultural, ¿sí? Y a través de la dominación cultural tú estableces el sentido común que no tiene nada de común, ¿sí? Que es una imposición. ¿Cómo vos puedes creer que es una medida de austeridad y por bienestar del país quitar recursos a los hospitales? Más de 1.500 muertos por falta de diálisis en el país. Pero esa es una batalla cultural que nos han ganado y por eso es que la gente defiende los intereses de los ricos como si fueran de los propios. ¿Y cómo lo han llevado? Claro, ahora es más tecnificado. Pues. Antes era desde la escuela, pero ahora hasta nosotros, ¿saben ellos con toda la tecnología, con toda la inteligencia artificial que hay actualmente? Que ni nos imaginamos cómo moldean nuestros comportamientos. Ellos saben todo. Sí, el like que das, lo que compartes. Sí, yo no le veo tanto el problema del selfie. Es lo que compartes, lo que lees, lo que buscas. Ellos saben absolutamente todo. ¿Cómo te hace una evaluación un psicólogo? ¿Y a usted qué le gusta? ¿Qué temores tiene? Y eso no compartes en tus redes sociales. Eso no compartes cuando buscas en Google. Ellos conocen todo. Y de hecho, que hay sistemas modernos como esa de Pegasus, que es un sistema israelí para buscar la información de todos los enemigos y no enemigos. Ahora tenemos Palantir, de lo que conocemos. Y Vicente hablaba inicialmente de una polarización. Sí, incluso, como eso te da placer que nadie te discuta. Claro, porque te sientes bien, te sientes cómodo. Pero cuando la gente te discute, te genera un rechazo. Hacer cosas nuevas te genera un rechazo. Cambiar hábitos te genera un rechazo. Entonces ahora en internet, pues todo lo que buscas es lo que a vos te gusta. A este le gusta eso, no le discutamos. Dale más dopamina. Dale más videos del mismo tema. Genérale esto, genérale esto. Entonces, ¿por qué la gente vota por los ricos? Pues tiene que ver porque nos han ganado la batalla cultural. Y no ahora. Sí, y la gente que piensa diferente, lamentablemente, es desaparecida. Sí, y el mismo Gramsci, ¿no? Murió a los 46 años. 46 años. Y 10 años de esos 46 estuvo preso. Yo creo que por ahí, más lo que ha dicho Vicente, va la discusión. Es una dominación ideológica, pues parte de la misma relación por mantener la explotación que se mantiene. Como aquí en Ecuador podemos, y no es Novo únicamente, ustedes imagínense de aquí a hace 15 años, retornen un poquito hacia atrás, ¿hubieran aceptado la minería a gran escala? No, ahora la gente dice, no, fuente de ingresos, trabajo. Aquí salen
decenas, cientos de camiones y seguimos hechos pedazos. Creo que no ingresa ni un centavo de eso. Sí, esa es mi opinión. ¿Alguien más? Una cosa, bicho, no sé, saludo a todos los colegas. Interesante todo lo que han planteado. Me gustaría hacer un análisis tal vez regresivo del tema, considerando sobre todo el tema que se ha planteado y darle tal vez una luz de esperanza a todo esto, porque prácticamente son como cosas muy oscuras, como que prácticamente no hay una forma de cambiar eso. Sabemos que el transcurso de la historia pues podría dar luz verde muy adelante, pero sin embargo hoy en día, dadas las circunstancias como se encuentran y el sistema mismo bajo estas circunstancias de guerra, de violencia y todo ese tipo de circunstancias, yo cambiaría de pronto y tratar de buscar, ¿no? ¿Dónde se encontraría, por ejemplo, lo contrario a lo que es ese tema? Así como para decir, existe en algún otro lado de allá del charco, en las montañas, en las selvas, donde los ricos apoyen a los pobres, o a su vez los pobres apoyen a los pobres, los trabajadores apoyando a los trabajadores. Se puede a pensar, tal vez eso no es escrito, pero es algo que tenemos aquí. Tal vez yo diría, en algún momento se escuchaba las comunas, ¿no es cierto?, en los cuales hacían una especie de ejercicios, en los cuales había las mingas y esas cosas. Diríamos que está prácticamente perdido, que eso ya prácticamente está en el olvido. ¿O hay algún espejo de esperanza de que pueda existir? Yo entiendo plenamente que esto de votar por los ricos, sean estos de izquierda o de derecha porque están disfrazados, pero también vamos al tema de que es apoyar, no es solo votar, sino es apoyarles. Como bien decía Javier, hay esos megaproyectos acá y la gente los apoya porque les trae prácticamente luces, hay trabajo, hay prosperidad, pero nosotros vemos que eso trae miseria al final de todo. Eso dejo ahí de pronto algo. Yo lo dejo nomás, Sí. que el ser humano es el único que se caga en su propia cuya. Sí. O sea, si vas a ver un gato, no destruyes. Ves las ciudades cómo están. Los ríos contaminados. Te vas, sales por acá a Punzara, botan basura. O sea, no entiendo eso, cómo el ser humano parece que es la paradoja, y aunque solo es como para dejar. Mientras más inteligente, mientras más avanza, pero también es capaz de ensuciar su propia casa, de destruir su propia casa y de hacer guerras y matarnos. Pero no sé si un perro lo has visto, tal vez solo en época de celo, pero no has visto tener 6.500 toneladas de bombas, como dice que están dando ahorita Israel. Pero lo dejo. El ser humano es así. También será. Y lo dejo para debate. Continuemos. ¿Alguien desea una pregunta? Bueno, O contestar la pregunta también de Biche, no sé. tal vez aportar al conversatorio. Este problema hay autores que lo señalan como histórico, ¿sí? Y inicia con la invasión del Reino de Castilla a América, que se encuentra con primero un conjunto de comunidades en pelea con el Incario, que de por sí ya era otro invasor, y desde ahí empezamos que hubo un desfase cultural gigantesco. La batalla sí es cultural, netamente, pero un país que tiene más de 500 años de la no cultura es un poco complejo, no hay identidad. Luego viene el proyecto ya de dominación que Reino de Castilla, hoy llamado España, importa el modelo administrativo que eran las cortes. ¿Y cómo lo hacen? Centralizan en las ciudades indígenas, o sea, prehispánicas, las cortes, entiéndase el Virreinato de Lima y la Real Audiencia de Quito. Con eso se crea un modelo administrativo de que solo la gente que estaba en la ciudad tenía derechos. Y empieza a generarse hacia la periferia la exclusión, netamente. Y esto lo menciona un autor ecuatoriano, me voy a permitir nombrarlo, Manuel Agustín Espinosa Polo, en su libro Mestizaje, Cholificación y Blanqueamiento en Quito en la primera mitad del siglo XX. Aquí viene el problema cultural.
Castilla, pues la colonia, era sumamente punitiva con la gente que no se sometía. Entonces, irte en contra de la parte filosófica, de la parte religiosa, de la parte administrativa, era un crimen. Por lo tanto, si nosotros nos rebelábamos, nos mataban, nos encarcelaban. Por lo tanto, empezamos mejor a pegarnos con el dueño del poder. Desde ahí empieza el problema del blanqueamiento. No quiero que me digan que soy cholo, no quiero que me digan que soy indio, porque tienen que reconocerme como chulla o como gente de bien, que eso de la gente de bien todavía corre esa etiqueta. Desde ahí empieza. Sumado al autor que tú mencionaste, Viche, a Jesse de Souza, él plantea la hipótesis de que básicamente la gente actúa así por el desconocimiento de los procesos económicos y sociales. Ya, que es una realidad en toda América Latina. Sumado esto al problema que ya lo mencionaron, las redes sociales, donde ya la ficción supera a lo que es los hechos, obviamente tenemos que se replica el modelo del blanqueamiento social. Nomás miren Loja, un modelo clarísimo, el centro bien atendido, cuando no hay agua, ¿quién se friega? Los barrios periféricos. ¿Dónde se hizo la regeneración urbana? Respóndanse ustedes, en el centro. Entonces se empiezan a dar esas opiniones de que quiero acercarme al centro porque ahí está el poder. Es el modelo centralista, ¿no? Si en una pequeña ciudad lo vemos así, imagínense la estructura del Estado que tenemos actualmente, todo centralizado, y la gente quiere incluirse para no ser excluida en un modelo en donde desde ya 500 años de dominación, básicamente no hay una cultura ancestral. Las naciones que no han sido vencidas desarrollan cultura y defienden su cultura, y por eso tienden a generar espacios de construcción propia. Ecuador tiene ese problema. Lamentablemente viene el tema aquí de una educación fuerte, una educación liberadora, una educación que realmente genere espíritu crítico. Sin eso es imposible. Las burbujas digitales que hablábamos ahora consumen el pensamiento de la gente, y por ende no le veo un problema tan sencillo de manejarlo, sino es una reforma profunda a nuestra cultura, a nuestros sistemas educativos y a nuestros sistemas administrativos como tal. Eso, básicamente un aporte. ¿Y cómo tú le ves, por ejemplo, decías que es ahí decías que históricamente desde la cuestión de la colonia, este tema del blanqueamiento, e incluso hay la novela Chulla, Romero y Flores, Claro. donde él se cree de Jorge Casa, ahí está el Claro. blanqueamiento, o sea, es histórico eso también, y el tema del mestizaje también es irse cortando el pelo y poco a poco, y nosotros negar incluso, mira lo de Loja, Loja ciudad castellana, y me hacía ver un compañero que es antropólogo, compañero Salinas. Castellana, ¿dónde hay castellana? Eso ya pasó hace siglos. Ya no hay castellana. ¿Y por qué el idioma o el lenguaje o el dialecto? Hablemos como los morlacos, tengamos nuestro propio dialecto. El mejor idioma de España, mejor castellano. Mira, pero eso demuestra una colonización que tenemos. Muy noble y muy leal ciudad. Muy noble. Buscando en España. Léala aquí. Loja, ciudad cultural. Y tras de esa ciudad cultural está la colonización. Porque ser culto es no hablar mal a la autoridad. Es ser culto. De mantener la etiqueta. Claro. Y el culto tiene también que ver con el tema de que solo la cuestión espiritual e intelectual. Entonces, mira que la música incluso demuestra, como la otra vez hablaban, la música es de cultos. Pero la música bailable es del cuerpo. ¿Y por qué crees que aquí en Loja, por ejemplo, cuando llega el romeriante, le echan agua, lo tratan mal las autoridades? Porque hay un blanqueamiento y hay clasismo y racismo. Es del campo, ¿no es cierto? Es indígena, no. Su religiosidad no vale. La religiosidad oficial, la religiosidad del 20 de agosto, esa es la que vale. La del cholito no vale. La del morlaco no vale. Pero bien, yo te decía eso.
si bien es como historia, pero se está dando también esa cuestión en Estados Unidos, donde migrantes, donde negros incluso votan por Trump, cuando él abiertamente, cuando era más joven, abiertamente, por ejemplo, él era racista. Incluso hubo por los 4 niños de Chicago, 4 jóvenes de Chicago, que eran inocentes, una injusticia terrible. Que sean los 4 de Chicago es una historia donde, así, en el Parque Central de Nueva York, los acusan de haber matado a una chica blanca y solo los acusan por ser negros. Y Trump comenzó desde la televisión y a los 30, 20 años se dan cuenta que no era nada. Pero mira, ¿por qué los negros sabiendo, por qué los latinos sabiendo que Trump es abiertamente supremacista blanco, votan por él? Parece que no es una cuestión solo de aquí de Ecuador. No, es un fenómeno general por el miedo. La gente tiene miedo a no ser incluida. La gente tiene miedo a ser cosificada como la gente de descarte, los malos. Y nota que los malos siempre van a cambiar de acuerdo a quien tiene el poder. Para que tiene el poder, los malos serán ellos, y cuando veten el poder, los malos serán los otros. Y estamos viviendo la bipolaridad terrible en Ecuador, dividida en correístas o novoístas, como una persona bipolar que no sabe encontrar una solución lógica al problema de la falta de democracia. La destrucción del estado de bienestar ya se la dio prácticamente desde los años 90 con la caída de la URSS, el bloque soviético, el muro de Berlín, donde ya se quitaron todas las máscaras. O sea, ya no vamos a presentar un modelo alternativo para que la clase media o la clase popular surja económicamente o se mantenga. Ya se acabó el estado de bienestar porque ya no hay el legítimo contradictor. Ahora es el gobernante, el capitalismo, y como tal el fin de la historia se da. Es la teoría del fin de la historia, que es brutal, creó la posmodernidad, y obviamente el tema se va más allá porque con el advenimiento de las redes sociales, ahora decía justamente el abogado Felipe Rodríguez, cualquier borracho puede en un bar escribir cualquier cosa en un Twitter y la gente se lo cree. La gente se lo cree porque tiene el condumio del odio y del miedo. Y aquí hablaríamos también del fetichismo social, los ídolos, la idolatría verdadera, que es creer que alguien lo va a venir a salvar, o satanizar a alguien diciendo que es el culpable de todo. Es el fetichismo. La gente no es dueña de su historia. Busca culpables, busca salvadores, pero no puede generar cambios desde su propia propuesta, ¿no? Eso. O sea, pero siempre se han planteado formas de justificar incluso la pobreza. Va por ahí mismo, de la manipulación. Siempre ha habido eso. Entonces ahora el lavado de cerebro, antes era que era una cuestión genética, racial. Ya creo que en el 90 se estudió la cuestión del genoma humano y vimos que no somos diferentes y que por ahí no va el asunto. No era racial. Luego dijeron que era la cuestión geográfica. No y tal, porque Sudáfrica es igual de avanzado que los países del norte. Y es una cuestión solo de oportunidades. Y ahora se utilizaron otros, porque hay una maquinaria tremenda para dominar a la población. Antropólogos, sociólogos, que están metidos en esto. Y que incluso se utilizan las cuestiones psiquiátricas, psicológicas. La gente, ¿cómo crees que...? ¿Por qué defiende al rico? Porque se cree parte de la tribu, pues. Cree que sus intereses son los mismos que el de los ricos. Ahuyentas el empleo. No tienen ni empleo. No hay. O sea, pero va por ahí. Yo creo que el punto es lo que decíamos ahí de la hegemonía, que al final es la cuestión de dominación cultural, de meter las ideas del poder como propias. Y eso está metido, si tú decías de Ecuador, está metido en la propia Europa. Ellos están más o igual de colonizados que nosotros. Imagínate los de Corea del Sur. Si le llaman también, otros le llaman poder blando. Corea del Sur, a la final solo les falta ser rubios. Porque son más anglosajones que los propios británicos y estadounidenses. Igual los japoneses tienen esos gustos por su cultura. Y aquí los ha metido durísimo. Desde Rambo, toda esa cultura que hemos visto nosotros. Desde Warner Bros. Subliminalmente nos ha metido sus intereses.
y nos sentimos parte de ellos, pues, y se defiende eso. Se defiende eso. Es muy bonita la música en inglés. Y es muy bonito el cine en inglés. Pero está tan metido en nosotros que nosotros defendemos eso. Y queremos parecernos a ellos. Sí, y algo que mencionamos, sí es una acción de sobrevivir, pero no sé hasta qué punto. Cuando la gente va a España, digamos, ha migrado, hay gente que se ha ido 6 meses y viene súper españolizado en su idioma. Y uno puede reírse aparentemente. Pero ¿por qué ha hecho esa persona eso? Es porque el ambiente es muy grotesco. Aquí somos xenófobos. ¿Sí? O hablemos un poco más amplio. Aquí la gente sufre de aporofobia. ¿Sí? Odia al pobre, odia al extranjero, odia al desválido. Porque si es un venezolano con plata, ahí no hay problema. Pero acá es que es un man que te limpia los dientes. Y entonces, ¿cómo entender eso? No sé. ¿Cómo resarcir esa cuestión? Bueno, gracias en primer lugar por las valiosas opiniones que se están dando aquí y siempre nos ayudan, nos fortalecen, nos permiten crecer un poquito más. En cuanto al tema, bueno, partir por el punto de que los animales, con ser animales por instinto, persiguen al líder o buscan los genes del macho alfa o de la hembra alfa también, no sé, también en el caso de las hienas es la hembra y ella es la que escoge incluso. Pero bueno, buscan transmitir los genes de la mejor manera, los animales. Pero en el caso de los humanos no se da eso, o sea, no se sigue a los líderes en realidad. ¿Quién sería un líder en los seres humanos? Sería alguien que está trabajando desinteresadamente, que demuestra su inteligencia, demuestra su buen corazón, demuestra su talento, demuestra su capacidad de liderazgo, su capacidad de cambio, de transformación. Sería un líder, porque obviamente tiene ciertas características. Pero aquí, ¿qué pasa? Viene, por ejemplo, el chato que en su vida ha trabajado por un activismo, nunca ha hecho nada. Solo viene con sus ofrecimientos, que ya lo ven como líder. Viene la picoíta o viene cualquiera de los que están en la campaña. Venga cualquiera de ellos y la gente inocentemente les cree, no dicen, no se preguntan qué hizo o qué ha hecho para de pronto buscar una cierta representación o por qué nos pudiese representar. Nosotros por lógica deberíamos buscar un líder para que nos represente, pero no sucede eso. Viene un mentiroso, uno que les ofrece el oro y el boro y la gente cree eso, se ilusiona, se espera, o sea, obviamente para después delegar. Entonces la gente está muy acostumbrada a dejar que venga otro que le dé solucionando, pero además tiene la tendencia, y es una cosa, es increíble cómo la gente tiene la tendencia a creer las mentiras. Si alguien les dice la verdad, eso no les cae bien. Y es separado, todas las instituciones, si tú dices la verdad en cualquier institución o a la mayoría no te aceptan. Entonces, no, ese es muy peleón, ese es muy crítico, ese todo le anda viendo peros. Y ver peros es dudar, y dudar está bien, pues, o sea, si te preguntas algo está bien, ¿por qué va a estar mal que? Y si tú eres un verdadero líder o una persona honesta, pues si te preguntan y lo contestas, no hay por qué darle tanta vuelta. Entonces creo que en definitiva un poco ese preámbulo para entender que los pobres votan. Buenas tardes. Votan al rico, los pobres votan al rico, pero un poco creyendo en esa, ilusionados en las mentiras. Ya se han dado cuenta cómo es tan fácil mentir. Es recontra fácil el tema de mentir. Mire lo que hace Trump. Solo mentiras. Pero la gente a Trump le cree. O muchísima gente le dice, ¿qué hace Noboa? Miente a diestra y siniestra. Ya miente, pero con un cinismo increíble. Ya. O sea, es una cosa... Dice, no hay delincuencia. Y están que nos asaltan, nos matan y todo. Entonces un poco la gente va en ese sentido y también está empujada ya, o sea, ya dice, ya
¿qué me queda? ¿Qué puedo hacer ya? O sea, ya. Dice, ojalá nos salga. ¿Por qué gana no va? Porque ya tiene plata, no van a estar a robar. Esa es la lógica, eso es lo que le da el voto a una parte de las mentiras y aparte de los fraudes y todas esas cosas. Pero se ven empujados a eso, o sea, no hay liderazgo y la gente ya, actualmente ya está empujada por el sistema a creer cualquier tontera, de alguna manera a vivir de esperanzas, más que de una realidad. Porque como te digo, y para cerrar, la gente por lógica debería seguir líderes, pero que no los hay, porque sí los hay, pero no se votan a la contienda electoral. ¿Por qué? Porque saben que está mañosa, está mañada, está corrupta, está ahí, corre peligro y alguna cosa así. Bueno, eso me parece. Yo perdón, que justo tú decías una cosa ahí, si sale en la televisión, cierto ha de ser. Si sale en YouTube, cierto ha de ser. Si hay un video, cierto ha de ser. Y entonces ahí hay una cuestión que es que la información que tenemos en redes sociales, en YouTube, en X, en todo eso, es información manipulada. Claro. O sea, porque lo ideal sería que tú encuentres información a favor o en contra de tu interés por conocer o tu posición política, pero no pasa por eso. Hay un sesgo también. Solo seamos la buena parte. Pero ya todo está manipulado ahorita. Por ejemplo, si yo quiero buscar de Vicente Ibaco, solo va a salir en lo posible lo malo de él. Para que ya no la gente, si sabemos que es algo bueno, la gente, el YouTube o las redes sociales, ya está manipulada esa tontera. Ya está todo. Hay un todo sesgo, hay una posición. Ya está sesgado, o sea, es para que no se inclinen a los buenos, al buen pensamiento, al buen corazón o al buen liderazgo, sino que tiene que, y al malandro, a ese sí le van a poner maravillas para que la gente lo siga eso. Voy a ver quién es y teclean, y es verdad, van a hacer ese tipo de cosas. Tú hablabas de la mentira. Yo de un compañero periodista. Entonces yo le decía, ¿por qué la mentira se ha normalizado? ¿Y por qué la mentira no indigna? Entonces yo decía, si yo le miento a un familiar, a un amigo, va a tener desconfianza en mí. Obvio, claro. Si yo miento en un tribunal, va a haber una consecuencia hasta penal. Pero si le miento al pueblo en una campaña electoral, no pasa nada. Y voy por lo siguiente. Pero él me decía, pero es que todos mienten. Pero el hecho de que todos mientan no significa que yo normalice y que justifique. Le digo, pero si él lo dijo en campaña que no iba a subir el Novoa, que no iba a subir el combustible, que iba a bajar el gas incluso, lo dijo. Y luego hace lo contrario y no hay indignación. Y más, es que lo dijo por ganar, dice. Sí. O sea, lo justificó. Y ya, o sea, estamos a un nivel de que nos falta indignación. Perdimos el asombro. Sí, o sea, donde pierdes la indignación. O sea, y vi a este autor que decía, perdemos la indignación y perdemos la rebeldía, pero asoma el resentimiento y el odio. Y el odio a los chivos expiatorios. Y los chivos expiatorios son los sectores más débiles de la sociedad. Como lo decía Javier, son los más pobres, son los migrantes, son los extranjeros, son los indígenas, son los negros. Ellos, y cuando hablamos, por ejemplo, ¿cuál es el enemigo número 1 de este gobierno? El crimen organizado. Pero nosotros cuando hablamos crimen organizado nos vamos a un suburbio, claro, a una casa, pero no nos vamos al Ministerio del Interior, De salud. al de salud, no nos vamos al puerto que maneja el grupo Novoa. No nos vamos a un paraíso fiscal como decía Denise. No, o sea, en nuestra cabeza sí te das cuenta que el enemigo está en la clase marginada. Mira, a ver, yo ahí también quería decir bueno, primero por la conferencia de aquí de Vichy que estás. Lo que pasa es que estamos viendo en la actual sociedad es una pérdida de valores. Y esos mismos valores, los contravalores, los han invertido y los han hecho ver como cosas positivas. Y eso ya te está pasando. Por ejemplo, nosotros, ya la mayoría de algunos estamos en el 4º piso. Todos pasamos por una escuela. Niños acá ven. Por eso dije la mayoría. Acá tenemos unos jóvenes. Pero ellos, por ejemplo, ellos me dan la pauta ellos me van a dar la pauta. Es decir, mira, nosotros, por ejemplo, en la escuela ya te daban clases iniciales de lógica y ética.
te daban civismo. Algunos más atrás estuvieron en la Salle y les daban moral. Esas son las ventanas, ¿sí?, del pensamiento para abrirte y decir, o elevar, o tener un espíritu crítico, o que le llamamos el pensamiento crítico, y con eso tú elevas y decir, bueno, estas cosas están mal, estas cosas, lo que estamos viviendo ahora, o sea, muertes, saqueos, todo eso, están mal, ¿no es cierto? Y desde las ópticas, por ejemplo, el tema telemático, se las promueve. O sea, es más viral un video donde alguien está saltando que donde alguien esté educando. Entonces, mira esos contravalores. Entonces aquí, por ejemplo, aquí están dos jóvenes aquí. Y nos van a decir, si les dan cívica, les dan ética, les dan inclusive esa educación, como es lugar natal que nos daban en el colegio. En la escuela, perdón. Aquí Te daban, no daban eso. Hay un maestro también. Acá hay un maestro. Te dan Aquí la tenemos razón. un magíster de la Que sí dan, dice. educación. Que sí dan, que no calumnies, dice. Sí dan, pero o sea, ahorita se dan, eso es un vaciado de contenido. O sea, dicen educación para la ciudadanía y solo te dicen cree en el voto. Más no lo cuestiones. Dices que tienes que creer. Y eso no es así. O sea, acá los jóvenes me van a sacar de la duda si les están dando esas materias. O dicen, les damos solo las materias duras, las materias básicas. Pero desprotegido de todo. A ver. Bueno, las clases de esas que daban ética y moral ya no nos dan ahora, solo nos dan educación para la ciudadanía y eso. Y de ahí las materias básicas que son matemáticas y todo eso. Y eso ya da. Sí, Entonces, tampoco, ¿no? Educación para la ciudadanía. Entonces, Ajá, miren, educación para la tenemos o sea, las nuevas generaciones están, se puede decir, sin ese chip, digamos, hablando ya. Pero más que así Con les esa ven, los tecnología. profesores no están tampoco comprometidos Por con eso te con el digo, cambio. o sea, me Por refiero último. que esos contravalores han promovido que una sociedad sea Y como desvalorizada y solo va al consumo. y como un paréntesis, todos los profesores que nos enseñaron a nosotros están votando por Novoa y se Claro. han vuelto odiadores completos, los de 70 años, jubilados ahorita. No recibí nada de esas clases. Mira, ese o sea, mira ese efecto, mira, de los contravalores, mira. O sea, el valor de la honestidad, el valor del respeto, el valor de ser íntegro, ya no hay. Es que los Eso se está atacando y eso está afectando a toda la sociedad y por eso son los grandes problemas que tenemos ahora. Yo creo que por ahí atacando, como decía acá Cayo Vich, de Vich, decía, vamos por un modelo educativo, ¿no es cierto? Pero el modelo educativo va a ser difícil, por ejemplo, aplicar las enseñanzas de Paulo Freire, educar para emancipar, educar para liberar. Si tenemos que el Ministerio de Educación es controlado por la misma gente del gobierno. Después ponen el- La misma, por ejemplo, la actual ministra, ¿de dónde pertenece? A una universidad elitista. Desde ahí no va a salir. Pues. Desde ahí no va a salir. Desde el Ministerio de Educación no sale, pues esto. Entonces el trabajo de trabajo popular, el trabajo de escuelas populares, va a ser complicado, o sea, con estas nuevas generaciones que, miran, están abstraídas de la realidad, no tienen un concepto claro de qué es un valor moral aplicado en su ¿Las nuevas esencia. generaciones o los jubilados? Ahí vamos de extremo a extremo, mira. Los dos polos. Claro, lo que pasa es que las nuevas los jubilados, ellos sí dicen que están jubilados y ellos no tienen nada que ver, o sea, fíjate ese nivel que Ellos están abstraídos, mira. Disfrutan de las jubilaciones. pero no saben pero que ese les derecho importa un cómo bledo se lo lo que pase a las consiguió. futuras generaciones. Claro. como aburguesamiento, o sea, es Sí, hay, paradójico, llegan a tener cierta estabilidad, cierta jubilación, ciertas propiedades que el estado de bienestar les dio. Lógico. Ningún Porque petrolero. vayamos a ver antes, el hecho de estudiar ya significaba tener trabajo, ¿no es cierto? Y de tener trabajo significaba tener cierta estabilidad laboral. Y tener cierta estabilidad laboral te significaba hacerte de tu préstamo o acceder Poder. a vivienda bajo préstamo. ¿Por qué creen que las mayores, Yaguarcuna, La Pradera, fueron proyectos de vivienda, Ciudad del Maestro mismo? Proyectos de vivienda. Ellos se beneficiaron de ese estado de bienestar y hoy están jubilados gracias a ese estado de bienestar. Pero ellos son los principales personas que atacan a ese sistema. Y le dicen,
que eso es comunismo, que eso es socialismo, que hay que acabar con eso. Pasa. Entonces, como un aburguesamiento que ha llegado a calar bastante de ellos. Lo que decías al inicio, se creía y se creen de otra clase social. Pero quítale ya hablaba del sueldo, quítale la jubilación 6 meses, a ver dónde están. Se acabó sus paseos con Ramiro Cueva. Esa parte yo creo que va a costar muelas, porque en los 90 ya había la organización y el movimiento popular y social estaba de alguna mente enrumbado, por eso se le dio un par y el estate quieto al TLC, ¿no es cierto? A partir del 90 viene esa ruptura y ese rompimiento de organización popular. Por eso mira, ahora vemos el movimiento, por ejemplo, indígena, que de alguna manera rebotó en los 90 con el periodo de Borges. Ahora lo vemos que se está yéndose por la línea de los mismos explotadores. Tienen esas ideas y ya están saliéndose de ese molde. O sea, ya no hay el cuidado ancestral o esas ideas de ancestralidad que eran proteger a la sociedad de ellos, sino se están yendo por la variante de la derecha o la variante de la izquierda. Y que la variante de la izquierda aquí no tenemos. O sea, realmente la variante de la izquierda para ellos es ir a las elecciones, ir a los cargos y de ahí transformar. Cuando ya hace rato el sistema mismo, el statu quo, se encargó de absorberlos y tenerlos bajo ese redil. Pueden ser asambleístas, pueden ser diputados, pueden ser alcaldes, pueden ser prefectos, pero siguen saliendo de esa lógica. Y mientras tanto se devasta la naturaleza, como ya hemos comentado, la devastación de la naturaleza, se pone en peligro las fuentes de agua, el recurso hídrico. Miren, hasta el lenguaje lo fueron cambiando. O sea, hasta el lenguaje que algunos de nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos, es un lenguaje neoliberal, es un lenguaje que utiliza de estas herramientas para ir tergiversándolo al término e irlo diciendo hasta inculcar en la sociedad que eso es normal explotar, que es normal tener una minería. Eso dicen ahora. Claro, el progreso celebra una victoria pírrica ante la naturaleza, decía un pensador. Un pensador decía eso. Y ahora, ¿qué es el progreso? O sea, ¿qué es el desarrollo? Pero ¿para quién? ¿Sí? Ahorita tenemos el tema de la minería. Casi el 95% se llevan las mineras. Y no ahí tenemos un ente, no se sabe qué se están llevando. Se llevan verdaderos camiones, están destruyendo la vía. Y no tenemos una capacidad o una capacidad de respuesta. Entonces yo creo que por ahí algunos de estos grupos que tenemos deben hacerse en este aspecto de cooperación popular y de educación para replicar y ir tratando de cambiar esta lacerante realidad que tenemos. Por ahí. Gracias. Gracias. En el caso, ya cuando suba ya Muchas gracias. ¿Alguna otra Es opinión más? decir, poco para puntualizar, no hay democracia, hay electoralismo. Eso hay que tenerlo claro. O sea, solo se reactivan maquinarias de marketing en tiempo de elecciones. Porque en la democracia tiene que existir por lo menos partidos políticos para que haya un contrapeso ideológico, un contrapeso de debate. Y los grandes temas se lleven a la mesa de discusión popular, discusión amplia, no solo en el debate presidencial, eso es electoralismo, mero electoralismo. Y sí, también aquí viene el tema, la ciencia, o sea, el conocimiento. Sin conocimiento no sale una nación. Estamos hablando aquí de la nación ecuatoriana, la gente confunde Estado con nación, son dos cosas totalmente aparte. El Estado puede ser lo administrativo, lo que las instituciones, etcétera, pero hay una nación ecuatoriana. No se explica, por ejemplo, cómo puede existir despidos del sector público que le van a capitalizar al Estado, le van a ahorrar, entre comillas, recursos, votando profesores, votando médicos. En realidad, cuando la nación queda desprotegida de tener acceso a los servicios. Entonces son problemas de fondo
que insisto tiene que ser una reforma cultural muy grande, una reforma de encontrar nuestras raíces, nuestra identidad como tal, como ecuatorianos, nuclearnos sobre eso y desarrollar un pensamiento científico, tecnológico y proyectivo a largo plazo. Yo, perdón que he hablado mucho, pero me quedan por ahí algunas cuestiones. La una es la cuestión de la atención, y aquí están algunos docentes y me van a entender muy bien. Y lo que tú decías, si no hay una conservación del conocimiento, es muy difícil avanzar. Lo que menos hay actualmente es atención, porque hay mucha distracción. O sea, hay muchos reels, y entonces eso no te permite tener ideas, pensar. No es como cuando lees un libro, o sea, lees y vuelves a leer porque no entendí esta parte. Cuando tú ves un video, asumes que eso es verdad. Aparte de que puede haber manipulación, hay saturación de información, hay una infodemia, y si no hay atención, y eso dice el gobierno, porque vos medio estás viendo un problema de Progen, ya te saltaron como 10 problemas más. Y encima, de hecho, que ya han cogido alias Manzanilla, alias Arcilla, y te saturan todo el tiempo en eso. Sí. La otra cuestión es que sí sabemos que nuestra gente es perjudicada en la parte de las ideas, sí, que a veces se eligen mal, pero también es una gente jodida. O sea, la gente no tiene ni para comer, sobrevive a diario. Y entonces, si estás en esa sobrevivencia, ¿cómo logras tú pensar? A duras penas logras comer, y comer mal. Puro hidrato de carbón y todos planes de salud. Entonces, hay ese problema, ¿no? Y la manipulación, pues, el gobierno tiene contratado a Palantir, el gobierno ecuatoriano, porque saben que funciona eso. Pagan redes sociales, saben que funciona eso. Entonces, a veces creo que nuestra gente también es culpable, pero también es víctima, porque le han sometido a eso. La han sometido. ¿A qué hora piensa la gente, dime, que gana menos de $5 diarios? Y que tiene familia. Y que no tiene ni casa, tiene que arrendar y no le alcanza. Ahora miren, ustedes no se dan cuenta que subió el diésel, que es la base de toda la cadena productiva. Todo ha subido. Y esa gente, ¿a qué hora se pone a reflexionar de esto? Entonces, lo que escucha en la televisión, ahí, lo que ve en redes sociales. Entonces, sí es duro. Pero yo creo finalmente, para no monopolizar más la palabra, creo que este espacio sí nos sirve entre nosotros, por lo menos en una andanada tremenda del poder, del capitalismo. Por lo menos para tener, Vicente algún rato decía, por lo menos para entre nosotros conversar y tratar de que la corriente no nos arrastre. Porque es duro, o sea, pensar que esto es fácil, no. A diario te vas con pensamientos de compañeros, de la familia, de la prensa, y pensar diferente es un delito, finalmente. Zurdo de mierda. Correísta. Ya está, se acabó el debate. Sí, es duro. Hijo del prófugo. Progresistas. Sigan algo. Bueno, primero, buenas tardes con todos. Mi nombre es Vladimir. Quiero dar las gracias a Víctor, compañero de la unidad en la que yo laboro, por invitarme a esta sesión, a este círculo de debate, que para mí siempre es importante, y pienso yo que sería muy importante que haya más de estos encuentros. Como ustedes ven, yo acabo de llegar y yo tenía en mi mente que iban a ser bastantes, unos 20, 30, 50, y ahí me voy dando cuenta de que a veces la gente no le interesa mucho esto de hablar de estos temas, porque siempre es más fácil, en vez de pensar por mí mismo, me adjunto a la marea o a la mayoría, y porque así es más fácil y porque no me van a criticar, porque siempre cuando alguien empieza a pretender ser algo diferente, viene la crítica y muchas personas no soportan eso, entonces es más fácil estar siempre con el montón. Por eso, más que intervenir a profundidad, porque como apenas llego, primero quería presentarme, felicitarles
por lo que se reúnen. Me parece algo muy interesante. Siempre buscaba yo estos espacios, pero acá donde yo paso, en el sector de Oña, no hay así este tipo de... Con Víctor un poco, que hemos tenido la oportunidad de conocernos este año, hemos empezado a conversar de estos temas, y de hecho es la única persona con la que yo converso de este tipo de temas, porque todo el mundo siempre son con temas triviales que... No quiero criticar eso, pero como que para mi forma de ver a veces no suman mucho de pronto a lo que la sociedad pretende. Entonces, por eso cuando él me invitó me pareció súper interesante, y como les digo, primero felicitarles y gracias por dejarme estar aquí en este espacio. Mi nombre es Vladimir, de pronto, para los que no me escucharon. Gracias. ¿Alguien más? Los jóvenes, Víctor. Creo que llegamos un poco atrasados. Pero bueno, con la cuestión del tema sobre la educación, más que todo, creo que es un tema que quiera o no llegar al punto de que vamos a criticar, y los que estamos inmersos, creo que en el sistema educativo, creo que es más, no es por defender ni tampoco por achacar. Criticamos a veces lo que está dentro, cuando estamos dentro del sistema, ¿cierto? Pero lastimosamente nosotros tratamos de liberar en cierta forma a través de la educación, pero es algo imposible. El sistema educativo lo que te impulsa más bien es a hacerte administrativo, más que inducir al conocimiento. En el caso, por ejemplo, del sistema, por decirlo así, fiscal, nos entretiene, nos tienen aletargados. Nosotros, si nosotros queremos, por ejemplo, inducirles al pensamiento crítico, a la lectura, es casi imposible. El mismo sistema social se ha encargado de que los estudiantes, de que los jóvenes sean reacios a ese tipo de conocimiento. De hecho, no quieren saber nada. Lo que les interesa simplemente es dedicarse a hacer un TikTok o de pronto a estar inmersos en redes sociales, inclusive en grupos que no llevan a ningún tipo de productividad, en el sentido del conocimiento, claro. Es complejo porque tú no puedes abrirle los ojos a ellos, no puedes decirles qué es lo que está pasando socialmente, no puedes ni siquiera decirles que el sistema político está mal por tal motivo, por qué su familia es pobre, por qué mi familia también es pobre, porque no entienden. Entonces, en cierta forma, es como una barrera. Tenemos lo que nosotros pensamos a lo que en realidad es. Si vamos al sistema educativo, la mayoría no está pensando en que yo tengo que hacer, tengo que producir de alguna forma más con el conocimiento, con el hecho de inmiscuirme en el sistema social o político, o entender más cosas de esas, ¿no? No va más allá, pero estamos preocupados. Por ejemplo, los estudiantes se preocupan más, por ejemplo, que es la vida del TikToker, cuál es la vida del YouTuber, y saben más eso. Exactamente, y anda tú como loro al frente de ellos, no te van a escuchar, no te entienden, ni siquiera. Es por eso que si alguna vez les hablaba de un libro, decían, no entendí ni qué libro era. Entonces llegamos a ese punto, y no es el problema de los docentes. Lo que sí ya nos están acarreando a ese problema, porque nos están haciendo en cierta forma de que nosotros ya no investigamos tampoco nada, porque el estudiante llegó al punto de que no pregunta, simplemente se sienta y les aseguro que se mueve más un ladrillo que ellos. Cierto es. Entonces no llegamos a ese punto de que no se capacita, en serio. Cierto. Y no es en serio exagerar. Si ustedes se fueran alguna vez a un aula de clase, los muchachos se van a silenciar en ese momento, es porque tal vez no los conocen, pero a medida que va pasando el tiempo se los van llevando a peso. Entonces ese problema no es que lo vemos así como que el sistema educativo está, ustedes nos educan porque en realidad no les dan esas materias. No, sí les dan. El problema es que no entienden, y a nosotros nos hacen poner que no les interesa, nada de eso. Y la parte de los distritos, parte de los asesores educativos, lo que les interesa es papeles, simplemente. Así es. Lléneme esta matriz, exactamente, esta matriz, hágame este pequeño evento, envíeme evidencias, unas 2 o 3 fotos y ya.
Pero ese es el Y la todo. planificación tienes que tener. Exactamente. Ahí está todo. Pero no hay en sí un fondo de decir, a ver, el estudiante está aprendiendo, a ver, ¿qué piensa sobre la política internacional? ¿O qué piensa sobre la, no sé, Nosotros sobre preguntarle la guerra? en qué continente queda Irán Claro. y qué está pasando en Irán. Así, no sé, ni los viejos ni los jóvenes, No. supongo. El virus O tampoco sea, le ni importa. de Ecuador, eso ya es abstracto para ellos. Claro. ¿Qué iras han de decir? ¿Qué? ¿Qué iras? No, ¿qué irán? Me pregunta, Es que ¿qué la cosa será eso? parte de la historia y la ciencia, si tú le unes, le enseñas ciencia, economía e historia, estás creando un pensamiento crítico brutal a una persona. Sumado a un deporte, al arte, esos 5 componentes, es una educación ya para liderar. Entonces no hay educación para liderar con una malla que es ya de los años 60, 70, posible. La malla y también el tema de las redes sociales también, porque hay visto cómo tienen los dispositivos. Es que jamás te van a mejorar una malla porque esto es más fácil Claro. de Por controlar. eso hay muchos de estos capitalistas que los educan a los hijos sin eso ya, para hacer los líderes. No, pues es justamente. que esas son ya otras formas de educación. Ya, Claro, muy ya diferentes. les dan la esencia, la historia, todo, acaba haciéndoles interesante porque no tienen ese distractor. No, Y ni siquiera es eso, porque ni siquiera tengo que memorizar fechas, porque para memorizar ya tengo los dispositivos, tengo Claro. el internet. O sea, es algo absurdo que te enseñe, por ejemplo, el profesor de historia, las fechas de revoluciones, fecha de, no sé, Revolución Francesa, llegada de Cristóbal Colón a América, cuándo han llegado los jesuitas o en qué momento hubo revolución, no. Eso ya tienes libros, tienes el internet, que es más factible. Pero la cuestión del Pero no pensar se es distinto. interpreta, o sea, Exactamente. no se analiza eso. Claro, Buscar esa análisis sentido histórico. Porque hay crítico. bastante O información. sea, pero- no se hace una comparativa o, Exacto, o Se ha qué perdido la relis- sensibilidad, ¿no? exacto. o sea, apagaron ese lado, ese espíritu crítico y ya está Por apagado. ejemplo, que tú solo le hagas una pregunta a un alumno, a ver, referente a los problemas actuales de Ecuador, encuentra similitudes históricas y cómo resolvieron, O no se resolvieron. o no ¿no? se resolvieron, cómo actuaron en ese momento la gente, cómo actuaron los presidentes. Entonces, ¿qué generas? Comparación, lo crítica, automática, eso no hay. Te tienen memorizando historia. Pero lo que decíamos al inicio es que la escuela, el colegio y la educación mismo en sí está hecha para que los chicos, los adultos, nunca cuestionen. Es decir, nunca se pregunten. Solo repitan y memoricen. Y cumplan rituales. Pero bueno, el tema fundamental es que la educación es controlada por el Estado, por un ministerio, ¿cierto? Por el gobierno. Y a ellos les corresponde mantener a una población, porque no es tanto los conocimientos que reciban, sino el comportamiento y la conducta que vamos a obedecer. Porque como les decía al inicio, ¿por qué forman en el colegio? ¿Por qué tienen un horario? ¿Por qué van a las 7 de la mañana? Si la gente adulta va a las 8 de la mañana a trabajar. Claro. ¿Por qué vamos ahí? ¿Qué más van a estudiar? No, ¿Y por qué salen a...? Son horarios que no son, No son tiene... técnicos. Pero ¿cuál es el asunto de eso? Es enseñarlos a obedecer, Pues, enseñarlos a repetir maestrarlos. normas, Disciplinar. enseñarlos a respetar la autoridad, enseñarlos a repetir. O sea, para el Estado, para el poder, ese es el objetivo principal. No es que el chico despierte sensibilidad, como decía el tocayo Viche, porque me decía un profesor me decía, yo creo que en el Bernardo, pero se salían porque ahora hay mallas curriculares y así, que no te puedes salir. Y tanto tiempo. Entonces yo recuerdo que el profesor decía que aprendas un idioma, que aprendas un arte, pintar, música, escultura, ¿cierto? Que aprendas un deporte, que tengas una profesión, Sí, claro. que tengas una artesanía. O sea, eso te ayudaría bastante en la tu vida. claro. En tu vida te ayudaría. Pero eso no estamos enfocados a eso. Sino, ¿cuál es? Mira, es cumplir horarios. Cumplir fechas. Y sales del colegio y ¿qué has aprendido? Yo creo que en un año más, si solo entraras en un viaje al país, a recorrer las provincias, a recorrer los museos de las ciudades, a recorrer las montañas, aprendieras más que toditos 6 años de geografía y de historia. Lo aprendieras más. Y no sé, ya mis sobrinos, por ejemplo, van a entrar a hacer Universidad. bachiller, a hacer universidad. Si será motivo de orgullo tener el birrete.
Porque no lo sacas. Y por ejemplo, y también veamos los adultos. Si será motivo ser profesional o tener posgrado. Por ejemplo, en el derecho penal o criminología. Tantos especialistas hay, pero nadie hace una crítica de que por qué no funciona tener más penas. Se han duplicado las penas, se han llenado las cárceles y no se ha solucionado el problema de la criminalidad. ¿Por qué no hay ciencia en eso? ¿Dónde está el ojo crítico de los abogados, de los penalistas? No hay, porque no te enseñaron en el posgrado eso, sino a repetir y a justificar, y a ser mecánico y administrativo. Y se acabó. No hay más. Entonces la educación no creo que vaya a venir desde la institucionalidad, sino tal vez círculos como este, círculos en organizaciones populares, en grupos activistas. Por ahí tendría que ir lo que decía Javier, con la otra cultura, dándole batalla. Y quizás este espacio es para eso. Una cosa curiosa hablando de los jóvenes, hoy estuvimos en la marcha con Milton. Y una cosa que nos llamó bastante la atención es que ya no hay jóvenes. Tal vez, o sea, la mayoría es del tercer piso para arriba. Le bajas uno. No, en verdad cuarto piso creo que era más bien. La gran mayoría, si es que había jóvenes contados con una mano. El foco por ahí. Nada más, y por acolitarse a los papás, así, un poco por ahí. Ah, eso, ahí está bien. No había jóvenes. No había, entonces seamos un humano, puta, nos morimos nosotros, puta, ya se va a la mierda el país, no sé, puta, ¿quién defiende? Todos eran gente y bastantes ya de la tercera edad. NPD. Había bastantes ya de la Pero no crees que esos, una vez me dijo el licenciado Luis Alulima, me dijo, yo tengo la culpa, solo le llevaba la comida a la casa, el estudio, y nunca los invité a las marchas, y ahora son mis enemigos ellos. A los estudiantes, los hijos. Los hijos. Claro. Imagínate, Pero eso, él decía, imagínate eso. Yo te quiero dar una opinión que, digamos, yo una vez cuando hubieron las protestas, yo les dije a un compañero para salir a protestar, pues, apoyar, y yo le dije, vamos a salir por esto, porque mira, nos van a subir el gas y que tanta cosa, y le dijo, te van a subir, le digo, todas las cosas te van a subir, y se me rió. Dijo que no, que soy loco, que esto. Y todos mis compañeros, yo les dije, salgamos, piensan lo mismo. Y entonces, o sea, yo tengo ese pensamiento, salir a protestar por mis tíos, por mis abuelos y todo eso. Entonces, ellos se me rieron y ya no les dije nada, pero tampoco les tomé en cuenta. Y entonces, Eso ¿De qué colegio eres tú? del técnico. Pues también, ¿no? Experiencia. No, no es verdad, perdón, me hace roto ni sabe. No son ni fu ni fa. No estoy atacando eso. pues estás hablando del Bernardo de hace 40 años. Pero siempre fue difícil en el técnico. Vamos aquí les Bitch, ya piensan en lo del Bernardo. Ya te quedaste época ya está clausurada ya. En la máquina del tiempo se quedó. Pero yo que recuerdo, el técnico nunca ha salido. O sea, pero el técnico estaba claro, mejor de haber gente que... Bueno, ahí, o sea, lo que dices tú, los estudiantes, por ahí sí les queda un resquicio, una manera. Y yo en esta semana, creo que fue el miércoles, hubo una charla, un simposio, decían, sobre Isidro Ayora, a 100 años de la mayor reestructuración democrática, algo así decía ya. El título es organizado a la Casa de la Cultura con la Academia de Historia de Loja. Entonces yo me fui de curioso, así digo, voy a ver. Para aprender. Para ver quién mismo, porque Isidro Ayora así me nacía porque como es él puso la misión Kemmerer. Y el Kemmerer creo que es un antecedente del FMI. Entonces yo digo, voy a matar la curiosidad y el gusanito para ir a ver, vamos. Y había unos muchachos de San Gerardo. Entonces ellos parece que ya fueron leyendo o ese ratito cogieron y enseguida fueron a leer quién carajos era Isidro Ayora Cueva. Entonces la gente, pues ahí los historiadores ahí se pusieron a decir que Isidro Ayora fue un gran referente de la unidad nacional, que él estuvo en la Revolución Juliana y que los militares realmente. Y los chicos dijeron, a ver, dice, si él tanto fue entonces él dice, se tomó la fuerza, se tomó con los militares. Entonces él fue un dictador, dice. Así les voy diciendo, o sea, dos chicos ahí les dijeron, a ver, ¿por qué hay esta situación? ¿Y por qué la situación de Isidro Ayora
por qué estuvo en el gobierno, por qué renunció y por qué él, si él estuvo con los militares, entonces fue una dictadura, se les dijo así, fue un dictador. Y eso no les gustó a los muchachos, a los señores encopetados de la Casa de la Historiadores. Lo Cultura. estaban idealizando. Estaba Ah, es que diciendo esa es la que tendencia también. por fin reformó, porque lo que pasa es que con Isidro Ayala pues, hubo la implementación del Banco Central y todo eso. Lo de la caja de el antecedente del IES, de la caja la caja de pensiones, eso, la caja del seguro. Entonces ahí ya se pusieron bravos, saltó, bueno, de eso de en la tarde ya saltó la presidenta, que ha habido un colectivo aquí de la señora Matilde Hidalgo, de las profesoras, de doctoras, obstetrices, que él no fue nunca un dictador. Sí, bueno, Pero ya eso después salta ya por sin hubo... saber. Ellas saltan por sin saber, sí, por una Claro, defensa bueno, pueden ciega. haber estudiado libros de la Matilde Hidalgo, pero lo importante es que algún resquicio quedó, o sea, yo ya me quedé así con esa buena espinita o como un aliciente, decir, bueno, todavía siguen los muchachos que te critican. Claro. Pero Sí en, hay, en sí. general somos Sí una hay. sociedad de adoradores. Claro. Hubo una reunión hace 2 semanas del Seguro Social. Ah, De- la de que ese venía de señor. Quito, Henry ya. Henry Henry Llanos. O sea, pueden decir lo que quieran del man. Claro. Que fue de la 12, Es sea una eminencia, democrática, sí, que era. sí. Pero la seguridad social es un tema que a todo el mundo le debe interesar porque gran parte de jubilados sostienen los hogares. Claro. De gente que no tiene trabajo por lo que pasa en nuestro país. Porque también eso mueve la economía de la ciudad. Y porque cuando estás viejo, vas perdiendo capacidades económicas, cognitivas y físicas. Y requieres medicamentos y muchas cosas. Y entonces ahí, lo que ustedes dijeron de la reunión de lo de hoy día, del 1 de mayo, casi nada de gente. Nada. Eran 10 adultos mayores, creo. O pongámosle 15. Y lo más trágico fue que un enemigo del Seguro Social, un enemigo abierto, como es este señor Paladines, de Centinela, se puso a dar las palabras de halago al expositor. Pero si Paladines es un enemigo del Seguro Social, porque es un adepto y un adicto a los gobiernos de turno. Todo el tiempo, cuando estaba Correa, tibio. Cuando estuvo Lazo, Morosito. halagador. Cuando estuvo Moreno, halagador. Y ahora que también... Pero así es la sociedad. Es un mundo de halagadores. Y fantasiosos. Y poco honestos. Pero es un referente porque el man dio las palabras. Y aparte que dio las palabras, se largó a los 3 minutos. Ay, no le importa. Que- Pero bueno, yo les agradezco y me siento como siempre tranquilo porque son temas incómodos para la sociedad. Pero creo que a la final, ojalá mantengamos un poco la lucidez para seguir en esto y no caer en la ceguera y el conformismo, que nos va arrastrando, pero durísimo. Una cosa solo, perdón, Sí. por el tema de por qué también el voto, los candidatos, ese tipo de cosas. Ahora ya la gente se vota abiertamente a ser candidato o apoyar a un candidato porque sabe que es la única forma que tiene de hacer dinero. Ya no tienen escrúpulos, o sea, se cambian de camiseta, un día están con uno, un día están con otro. Y apoyan abiertamente, así sepan que tal candidato es súper corrupto, no importa, así sea corrupto, yo lo apoyo porque tiene chance de ganar y si gana, me puede dar un trabajito. Esa esperanza también un poco, yo veo que varios artistas se han dedicado a eso ahora, a trabajar solamente por intermedio del apoyo al candidato. Y eso obviamente nos cierra todas las puertas a los que estamos de alguna manera tranquilos o neutrales. Pero ellas son de frente, o sea, están un día con Pachacuti, que están otro día con el MPD, están el otro día con Novoa, otro día por están así. Entonces la mayoría de la gente que estaba moviendo una bandera, y que va a dar un voto y su familia también, y a su vez la familia, y después unas 20, 30 personas apoyándolo, hace que mueva la bandera porque dicen quizás le dan un trabajito a él cuando sea de lo que sea, un trabajo modesto. Y probablemente si tiene chance de que le den un contrato como una casa, un monumento, o que le den una dirección. Pero tras esa dirección hay cientos de personas que lo apuntaban. Yo conozco de personas muy cercanas, de otras familias obviamente, porque casi nadie está dedicado a eso,
que están apuntalados por 50 familiares, está apuntalado ese que está en el puesto en el municipio. Y todos le trabajan, y ellos trabajan ya por solidaridad, familiaridad, por apoyarlo, porque ya se le está yendo mal, lo apoyan y lo apuntalan. Y luego estos 50 que están acá también tienen su influencia y así va ganando los candidatos. Ahora los que apoyan a ADN es porque obviamente no es por capacidad, es por un cargo. Y porque saben que ya, ahorita actualmente ya no es ni para robar, porque ni robar pueden, es por un buen sueldo, tratar de ubicarse bien. O hasta por un buen sueldo, por un sueldo básico. Porque como no hay trabajo, entonces eso va generando esta cadena de que nos estamos sin salida, es contra la espada y la pared. Lo que yo digo es un poco como una especie de testimonio de muchas personas que conozco que ya actúan así. Y creo que todo el mundo conocemos algo. Pero también tenemos que pensar que como seres humanos no estamos libres de eso, o sea, de caer en ese círculo. Pero lo que pasa es que a veces yo creo que cuando no nos toca, cuando no tenemos esa oportunidad, el ser humano a veces se baña como que de humildad, así. Pero cuando por ahí en el camino de la vida, en un puesto, así como usted mencionó hace rato, sí es muy fácil de caer en tentación, es demasiado fácil. No sé si han oído ustedes esta historia de el círculo del 99, que tenía un rey, siempre le veía a su siervo que estaba contento y siempre pasaba alegre, y él decía, pero ¿cómo? Yo tengo todo, y ¿por qué vos siempre pasas contento si vos eres mi siervo y estás ahí? Y él decía, no, que yo siempre me levanto contento, es una cosa. Y él le llama a un sabio y le empieza a preguntar, ¿y por qué él siempre está así contento? Dice, y yo que tengo todo, que soy el rey, siempre estoy triste, frustrado, pendiente. Dice, porque él no está en el círculo del 99. Si es que quieres, yo te voy a hacer la prueba, dice, y tú te vas a dar cuenta, pero tienes que estar consciente de que vas a perder un buen siervo. Ya, dice, hazle lo que sea. Y una noche van y le dejan ahí en el cuarto de él 99 pepitas de ¿cómo es? Oro. O sea, entonces él ve al siguiente día, se levanta, empieza a contar y ya, pues ya se le empezaron a poner los ojitos así con dólares, ¿no? Y cuando llega 99, él, ¿y por qué no 100? Dice. Ya. Y cuenta la historia que comenzó a hacer toda esa buena onda, esa buena alegría que él tenía, se olvidó porque él quería completar las 100 pepitas de oro. ¿Sí ve? Entonces a veces cuando no tenemos nada es muy fácil, de pronto se puede estar más tranquilo. Sí, pero cuando el ser humano a veces le da un poquito de ese chance de tener poder o dinero, yo pienso que somos muy vulnerables. Más bien yo sí admiro a la persona que a pesar de tener todas las puertas abiertas para la corrupción, no lo hace. Yo no conozco, o sea, en el ámbito político alguien, no sé si ustedes, pero pienso que se ha de haber, o sea, yo no sé alguien que... Debe haber. Sí, me gustaría conocer. Pero pienso que... No están presos, es otra cosa. Es bien complicado. Ya se jubilaron. Es corrupción, es la acumulación también, que te va quitando. En que ahí está la ideología. O sea, veamos la ideología de por medio. La ideología, lo que decía ya para dar, no sé si Andrés, Sebastián desean conversar algo o hay ¿no? Bueno, para ir cerrando lo que decían ustedes es que aquí hay algo que se ha quedado, creo unas 2 cosas o 3 cosas, que ya no se lucha por el bien común. Ya no hay bien común. Recordemos que en el sistema capitalista es ganancia y acumulación. Y eso está en todas las veces. Y cuando nosotros tenemos dinero y se reproduce, en las relaciones de producción mismo está la ideología también. No solo en la escuela. La otra, se ha perdido la razón también. La capacidad de pensar que ustedes mucho lado. ¿No es cierto? Y lo otro, la solidaridad. La humanidad. Por ejemplo, cuando a nivel mundial pasa, los palestinos son tratados como animales. No hay ningún respeto ni consideración.
Y el otro, por ejemplo, miren aquí, las cárceles. Son seres humanos que por A o B cometieron sus errores. Pero si tratan de salir a tomar sol, o si tratan de hacer que salgan en un hotel, les dice la gente. O sea, ha perdido totalmente eso. Y yo creo que eso es parte de que, como lo que ustedes ya decían, esos valores están regados ahí. Y el decir, yo no voy a tener riqueza, es visto mal. Claro. El decir, yo voy a pensar y tener razón, es visto mal, lo que decía el Milton. Es visto mal. Entonces hay que seguir al montón. Y si comienza a criticar, oye, pero mira, ¿qué vos defiendes a los delincuentes? ¿Vos eres delincuente? ¿Eres GDU? Ella, pues mejor para que no me digan. No más eso ya. Oye, hay que defender el seguro social, el agua. Comunista. Ya está. No es para que no me digan comunista. Ay, me voy al montón. Y eso también. Entonces decía que la gente, la mayoría, lo que le decía a Andrés también, participó en esa protesta. ¿Qué estás loco? Estaba pirulado este man. ¿No es cierto? Entonces, el hecho de ser, y para concluir lo que decía Javier, yo creo que aquí, si ganamos alguna batalla, tiene que ser primero con nosotros mismos. Ser nosotros mismos. Tener nuestras propias ideas, tener la valentía de decirlas y tener el esfuerzo, aunque no la arrogancia, porque como seres humanos podemos fallar, pero tener el esfuerzo de mantener nuestras palabras, claro, nuestro pensamiento. Mantenerlo, más bien. No jurar, ya cuando le da, como dice, nunca jamás, eso es mentira, porque somos seres humanos y nos vamos. Y cuando uno hace alarde de esto, más pronto cae. Sí. Entonces mejor procurar que nuestro pensamiento se dé con nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Procurar. Y con esta charla yo les agradezco bastante a ustedes y creo que cada uno va a salir fortalecido para defendernos y ser nosotros mismos. Y tener, como les dije, dignidad, valores, solidaridad, humanidad. Que eso es lo que falta. Ahora que por cuento de la moda o porque el poder lo dice así, que llegamos a un punto que nos dé vergüenza preguntar. O que nos dé vergüenza cuestionar al gobierno para que no nos digan correístas. Para que no nos digan comunistas. Para que no nos confundan. Por eso pasa en general también, dicen, no salgo, y un poco también va en general, no salgo a tal cosa porque me pueden confundir con esos manes. Pues yo salgo por mí, salgo por mi convicción, por mi ideología, y si el ignorante me confunde, pues es problema de él, pero yo salgo porque tengo una claridad, digamos, que también estoy de acuerdo con que tiene que tumbarse hacer ciertas cosas que no están bien. Claro. O sea, no, porque esos miedos también, mira, esos miedos también nos dividen. Pues, yo creo que también ahí un punto sería también cuestionar a los que se dicen que son de izquierda o ambientalistas o activistas. También cuestionar eso. Claro. También cuestionar. Eso entonces, yo les agradezco bastante y muchas gracias por agradecerle a Ñaño Casa Museo por habernos prestado el local. Está ofreciendo unos... no he hecho nada. No he hecho acá. Más ya de hola. Casi hace la Gracias. Gracias con todos. Gracias.